Bueno, hola a todo el mundo y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un material que, a ver, en un primer vistazo la verdad es que podría parecer el guión de un drama clásico de la prensa rosa, Sí, totalmente. pero que tras una lectura más atenta revela una estructura fascinante sobre cómo se fabrica realmente la información hoy en día. Eso es. Las fuentes que vamos a analizar hoy consisten en la transcripción completa de una emisión muy reciente de un programa de la cadena argentina América TV. Y bueno, el documento gira en torno a una figura central que es la famosísima modelo y presentadora argentina conocida como Pampita. Exacto. Según la transcripción, el panel de este programa lanza una acusación de infidelidad contra ella, afirmando que habría engañado a su actual pareja, Martín Pepa, con un expiloto de automovilismo llamado Cochito López. A ver, el planteamiento inicial del programa es muy agresivo, la verdad. Ya. Pero es fundamental establecer nuestra misión al analizar este documento hoy. Claro, claro. El objetivo de este análisis a fondo no nos interesa debatir sobre la vida privada de estas figuras públicas, Para nada. sino utilizar esta transcripción como un laboratorio en tiempo real para quienes nos escuchan. Eso es. La fuente nos permite diseccionar cómo se construyen las narrativas mediáticas, cómo se inyectan supuestos datos para generar credibilidad de la absoluta nada. Es que es increíble. Y, lo que resulta verdaderamente excepcional en este caso, cómo se presencia el colapso de una historia falsa en riguroso directo. Fíjate. Es una oportunidad de oro para observar la anatomía de un rumor desde su nacimiento hasta su desarticulación. Vale, vamos a desgranar esto porque la forma en que el programa de televisión intenta vender esta información como una gran exclusiva sigue un patrón muy específico, ¿eh? Muy de manual. Sí, según refleja la transcripción, el panel no arranca con una simple sospecha. O sea, comienzan lanzando una afirmación absolutamente categórica. Aseguran que Pampita pasó 2 o 3 días sola en un establecimiento muy exclusivo llamado Hotel La Locanda. En Punta del Este, Uruguay. Exacto, en Uruguay. Y para darle peso a esta apertura, afirman tener información confirmada directamente por el Departamento de Relaciones Públicas de dicho hotel. Claro, ahí está el gancho. Y hay un detalle en el lenguaje utilizado por el panel que merece muchísima atención. ¿Tela con eso? Sí, el documento muestra que no se limitan a decir que hubo un encuentro casual. Utilizan un término bastante crudo y específico. Sí. Hablan de una visita higiénica. Madre mía. Sí, por parte de Cochito López. En el contexto de la transcripción, este término clínico intenta despojar la historia de cualquier matiz romántico. Ya, para hacerlo sonar como algo furtivo, ¿no? Exacto, para presentarlo como un encuentro puramente íntimo y furtivo. Sin embargo, la verdadera ingeniería del rumor no reside en esa acusación general, sino en los detalles microscópicos que el programa decide incluir justo después. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El panel afirma que durante esa estancia hubo un pedido muy concreto al servicio de habitaciones. Ojo al dato. Carpaccio y un cóctel Bellini. Es que, a ver, el detalle del carpaccio y el Bellini resulta llamativo, no lo siguiente. Totalmente. Al leer la transcripción te da la sensación de que esa mención culinaria es el pilar que sostiene toda la supuesta exclusiva. Claro. Parece que la estrategia del panel es pensar que nadie en su sano juicio se atrevería a inventar elementos tan increíblemente específicos. O sea, un Bellini. Lo fascinante aquí es cómo opera ese mecanismo psicológico, que en el análisis de la comunicación denominamos la ilusión de precisión. Ilusión de precisión. Eso es, cuando una fuente, independientemente de su fiabilidad real, proporciona un nivel de detalle granular, engaña los filtros críticos de quien recibe el mensaje. O sea, nos la cuelan. Nos la cuelan, porque la mente humana tiende a asumir que la especificidad es sinónimo de veracidad. Claro, piensas que si alguien se lo está inventando, diría que pidió comida y punto. Exacto. El razonamiento subconsciente dicta que un inventor de rumores se quedaría en generalidades para evitar contradicciones futuras. Ya. Al proporcionar un dato tan concreto como la marca de un cóctel o un plato específico, el panel está inyectando una dosis de hiperrealismo tremenda. Claro, le da color. El Bellini y el carpaccio funcionan como anclas cognitivas. Hacen que la acusación principal parezca indiscutible. Es que resulta una táctica sumamente efectiva para atrapar la atención del público. Muy efectiva. Pero, claro, al analizar la narrativa de la prensa de espectáculos, se observa que un rumor aislado rara vez sobrevive por sí solo. No, necesita contexto. Necesita un ecosistema, un trasfondo, y la transcripción muestra cómo el panel se encarga de construir toda una mitología alrededor de los protagonistas. Afirman que existe un historial de al menos 11 años de
de conocimiento entre Pampita y Cochito López. 11 años, casi nada. Sí, dedican una parte importantísima del programa a conectar puntos del pasado para justificar la historia que intentan vender en el presente. Y el documento evidencia un esfuerzo claro por establecer un patrón de comportamiento. Por ejemplo, el panel retrocede hasta el año 2015. Madre mía, llovió. Hacen referencia a los rumores que surgieron tras la mediática separación de Pampita y el actor Benjamín Vicuña. Y para contextualizar esto, mencionan de pasada el famoso incidente del motorhome y la manta. Ah, sí, eso fue muy sonado. Fue un escándalo monumental en la prensa argentina de la época. Claro. La intención del programa al rescatar este evento no es aportar información nueva. No, claro que no. Es anclar su nuevo rumor a un escándalo histórico que ya está consolidadísimo en la memoria colectiva. Ya, buscan manchar por asociación. Exacto. Además de esto, traen a colación un incidente más reciente, del año pasado. Aseguran que a Pampita se le denegó el acceso a un barrio privado en la zona norte de Buenos Aires. Al famoso Country Milling. Eso es, que es precisamente donde reside Cochito López. El motivo oficial fue un problema con los papeles del seguro de su coche. Un tema burocrático normal. Claro, pero el panel lo presenta como una pieza más del rompecabezas, como si fuera una prueba. Todo ese contexto parece diseñado para generar una sensación ineludible de que algo oculto está sucediendo. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver. Porque el programa, en un intento de dar el golpe de gracia y confirmar su supuesta investigación, emite una entrevista de archivo con Cochito López. Sí. En esa grabación, un reportero le pregunta frontalmente por esta supuesta cita en Punta del Este con Pampita. Pero en lugar de emitir una negación tajante, Ojo a esto. la transcripción recoge una respuesta increíblemente evasiva. Él dice textualmente: digo lo mismo que dice ella. Si ella lo desmintió, hay que creer lo que dice. Fuerte. Tela. Es que, desde el punto de vista del análisis del discurso, esa respuesta representa el combustible ideal para un formato televisivo de estas características. Ya lo creo. El silencio o la ambigüedad son herramientas narrativas fundamentales en la construcción de polémicas. Porque te dejan espacio para inventar. Exacto. El documento muestra cómo el panel interpreta inmediatamente esa falta de contundencia como una confirmación encubierta. Comienzan a argumentar que la respuesta de Cochito la deja a ella en evidencia. Claro. Sugiriendo que él se está haciendo el despistado porque, en el fondo, la historia es real. ¡Qué barbaridad! Los medios de este estilo utilizan estos vacíos narrativos con muchísima habilidad. El espacio que deja la ausencia de un no categórico se rellena rápidamente con suposiciones. Y así te aseguras la tarde. Te garantizas que el ciclo de debate se mantenga activo durante horas o días enteros. Viendo la progresión del programa, la escena que han montado parece impecable. Parecía. Sí, o sea, tienen el hotel exclusivo, la fuente de relaciones públicas, el detalle hiperespecífico del servicio de habitaciones, un historial de años tejido a medida y, para rematar, una respuesta ambigua por parte del implicado. Lo tenían todo. Parecía que el panel tenía la exclusiva de la semana perfectamente blindada. Y de repente, De repente. la emisión se produce cuando, en pleno directo, Pampita decide llamar por teléfono al programa. Claro, es que la llamada en directo cambia por completo la dinámica de poder en el estudio. Por completo. El documento detalla que Pampita se comunica primero con una persona del equipo de producción llamada Majo. Sí. Y poco después, la presentadora, Caro, la pone en altavoz para que intervenga al aire. Delante de todo el mundo. Exacto. Lo primero que destaca de la transcripción en este punto es el establecimiento del contexto emocional. Pampita aclara de inmediato que su tono no será el habitual, Ya, marcado por el sarcasmo o la ligereza que suele tener ella. porque acaba de salir del velatorio de un amigo muy cercano. Y ese detalle aporta una gravedad inmensa a la intervención. La fuente refleja que, a pesar de encontrarse en un momento de dolor personal y de duelo enorme, ella explica que se ha visto en la obligación de intervenir. Claro. El motivo que da es que no está dispuesta a permitir que los portales de Internet y las redes sociales recojan esa información falsa y la conviertan en una bola de nieve incontrolable. Sabía lo que venía. Y lo que sigue en la transcripción no es una simple queja, es un desmontaje sistemático, punto por punto, de toda la narrativa que el programa había tardado casi una hora en construir. Es que, si analizamos la estructura de su defensa, vemos que comienza atacando la premisa más básica de la historia. La compañía. Exacto. El panel había afirmado repetidamente que ella pasó esos días completamente sola en el hotel.
Pampita rebate esta afirmación aclarando que en ningún momento estuvo sola. Estaba con su hijo. Declara que pasó esos 2 días en el Hotel La Locanda acompañada de su hijo Benicio. Incluso aporta un detalle que contrarresta la crudeza de esa visita higiénica que el panel había sugerido, Sí, eso me pareció clave. que especifica que ella y su hijo durmieron juntos en una cama de matrimonio. Y para cerrar cualquier posible grieta en su versión, enumera la ubicación exacta de cada uno de los miembros de su familia durante esos días. Fíjate que la minuciosidad de su respuesta es asombrosa, ¿eh? De locos. Según la transcripción, detalla que su hijo Beltrán se encontraba en Brasil, Bautista estaba en la ciudad de Pinamar, su hija Anita estaba en Buenos Aires con su padre y que Benjamín Vicuña también se encontraba en Argentina en ese momento. No deja un cabo suelto. Ninguno. Además, lanza una advertencia que paraliza el panel. Las pruebas. Afirma tener 800 fotografías y vídeos en su teléfono que documentan cada minuto de su estancia en Punta del Este. Hay una analogía muy útil para entender lo que ocurre en este fragmento concreto de la transcripción. Es como observar una auditoría financiera hostil. ¿Cómo es eso? Pues, imagínate, los inspectores llegan con una serie de suposiciones graves sobre fondos ocultos o irregularidades, basándose en indicios vagos. ¿Vale? Y de repente, la persona auditada saca una carpeta inmensa y despliega un recibo detallado, sellado y verificado por cada céntimo que ha movido. Te desmontan el chiringuito. Ese nivel de evidencia documental destruye por completo la premisa de la auditoría. Pampita aplica exactamente esta técnica, y una vez que neutraliza la acusación de haber estado sola, dirige su atención hacia la famosa ilusión de precisión que comentábamos. El pedido del servicio de habitaciones. Exacto. Y ese es el momento en el que el andamiaje del programa se viene abajo de forma definitiva. Por completo. Al abordar el tema del Bellini, la transcripción refleja que Pampita es tajante al recordar un hecho conocido sobre ella. Ella no bebe alcohol. Fíjate. Por lo tanto, la idea de que pidiera un cóctel Bellini carece de cualquier lógica. Pero la refutación no se queda en las preferencias personales. Va a la raíz administrativa del supuesto encuentro. A los números. Aclara que no existe ningún registro de servicio de habitaciones, ni hubo ningún carpacho, por la sencilla razón de que nunca existió una cuenta a su nombre en ese hotel. Ese es el golpe maestro a la supuesta fuente del hotel. Ella explica que no pagó absolutamente nada ni firmó ningún ticket de menú. Claro, Porque su presencia en La Locanda no era la de una clienta regular. Estaba allí en calidad de invitada estaba patrocinada. por una agencia llamada Grupo Más. Y este patrocinio cubría esos 2 días específicos justo después de que su pareja Martín Pepa tuviera que regresar a Argentina por compromisos propios. Es que al demostrar que no hay flujo financiero ni registro de consumo, Pampita pulveriza la credibilidad de esas supuestas filtraciones del Departamento de Relaciones Públicas. Pulverizadas. Y para terminar de cerrar el círculo, aborda el supuesto vínculo con el expiloto Cochito López. Que será el tema central. La transcripción muestra una negación rotunda y categórica. Afirma que no mantiene ningún tipo de contacto con él, ni a través de WhatsApp, ni por mensajes privados de Instagram, ni por ninguna otra vía de comunicación posible. Cierra todas las puertas. Cierra con un candado hermético todas las puertas narrativas que el panel había intentado dejar entreabiertas. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo las figuras públicas manejan las crisis de relaciones públicas, lo que presenciamos en la segunda mitad de su llamada es una transición brillante. Ya lo creo. Tras utilizar datos empíricos irrebatibles, como ubicaciones precisas de familiares, la ausencia de recibos comerciales, la lógica de los patrocinios, todo para desmontar la mecánica del rumor, Sí. Pampita eleva el tono del discurso. Pasa de una defensa puramente factual a una defensa profunda de su identidad y sus valores fundamentales. Eso es muy interesante en el texto. El documento registra cómo utiliza jerga local muy específica de Argentina para definirse. Sí. Afirma ser una mina fiel. Exacto, una mina fiel, lo que allí describe a una mujer de lealtad absoluta. Vamos, lo que diríamos aquí una persona totalmente leal. Eso es. También señala que no anda en la pavada, una expresión que deja claro que no invierte su tiempo en frivolidades o aventuras sin sentido. Que no está para tonterías. Tal cual. Ese cambio de enfoque resulta muy poderoso al leerlo, ¿eh? La transcripción detalla cómo ella enfatiza que no es el tipo de persona que busca dar celos a sus parejas, ni se considera alguien histérica en sus relaciones afectivas. Se planta. Se encarga de dejar un registro público muy claro sobre su situación actual. Subraya que está en pareja con Martín Pepa, que atraviesan un momento de gran felicidad, que han compartido todo el verano juntos y que incluso alquilaron una casa en la exclusiva zona de José Ignacio con un grupo de amigos. El mensaje subyacente que transmite al programa es nítido. Muy claro.
Cuando ella se compromete en una relación, no dispone de tiempo, energía ni disposición emocional para absolutamente nadie más. Se trata de una defensa férrea de su integridad personal. Y el documento revela que para blindar definitivamente esta posición, pasa a la ofensiva legal en pleno directo. Ojo, sí. Advierte de forma explícita al programa que está dispuesta a llevar este asunto ante la justicia y llegar hasta las últimas consecuencias. Puso las cartas sobre la mesa. Esta declaración funciona como una línea roja. Deja claro que considera su honor y la estabilidad de su relación actual como elementos demasiado valiosos para permitir que un formato televisivo los ensucie con datos prefabricados. Es que ante esta exhibición de límites legales y pruebas irrefutables, la reacción del panel del programa resulta un caso de estudio fascinante. Sobre los mecanismos de supervivencia de los medios. Totalmente. La lectura de la transcripción en este punto resulta casi surrealista. Surrealista es poco. Al verse completamente acorralados por los datos y la amenaza de acciones legales, la presentadora y los miembros del panel se ven obligados a aceptar la versión de Pampita. No les queda otra. Sin embargo, en ningún momento la transcripción refleja una disculpa genuina o un reconocimiento de que compraron y amplificaron una mentira. Jamás. En su lugar, optan por una maniobra de distracción de manual. Sugieren repentinamente una teoría de conspiración. Empiezan a plantear la idea de que alguien externo, Alguien mágico, posiblemente con acceso a los sistemas del hotel o a información privilegiada, está intentando tenerle una trampa para involucrarla a propósito con Cochito López. es que ese giro narrativo es un mecanismo clásico de preservación institucional. Clásico. La transcripción expone cómo el panel se niega a admitir un fallo estructural en sus propios protocolos de verificación de información. Claro. En lugar de reconocer que la ilusión de precisión los engañó a ellos también, o que fallaron estrepitosamente al no contrastar los datos antes de emitirlos, Desvían la responsabilidad. desvían toda la culpa hacia una figura misteriosa y malintencionada. Utilizan el detalle falso del Carpaccio y el Bellini, que minutos antes presentaban como la prueba definitiva de su exclusiva. Sí, Lo usan como evidencia de que existe una campaña orquestada contra la modelo. Mantienen a toda costa la postura de ser meros mensajeros de la información que reciben. eludiendo cualquier responsabilidad editorial sobre el daño que podría haber causado el rumor. Tal cual. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel más amplio? Al revisar la totalidad de este documento, para quienes nos escuchan, la conclusión principal que emerge es que la creación de un rumor en el ecosistema mediático rara vez responde a un simple malentendido o a un chisme inofensivo que se sale de control. Casi no nunca. Se trata, en la gran mayoría de los casos, de una construcción informativa deliberada. Muy deliberada. Este análisis ha evidenciado cómo la invención de detalles hiperespecíficos se utiliza como una herramienta casi quirúrgica para otorgar una falsa pátina de credibilidad a narrativas completamente vacías. Y al mismo tiempo, la transcripción ofrece un manual de instrucciones maravillosos sobre cuál es el antídoto real contra estas tácticas. Sí. Frente a la ambigüedad calculada y la fabricación de datos, la respuesta más efectiva es la fricción directa con la realidad verificable. Los datos duros. Presentar la lógica financiera detrás de un patrocinio comercial, detallar ubicaciones físicas que pueden ser corroboradas por terceros y mostrar una disposición absoluta para exhibir pruebas documentales. Es la colisión frontal entre una historia diseñada para el entretenimiento y la resistencia implacable de los hechos. Eso es. Y la relevancia de este análisis, y esto es muy importante, trasciende por completo el ámbito de la prensa del corazón. Por supuesto. Esta arquitectura de la manipulación informativa se encuentra operando en múltiples esferas de la sociedad actual. Se observa en el terreno político, Constantemente. donde a menudo se lanzan campañas de desprestigio cimentadas en anécdotas inventadas que suenan demasiado precisas. Se identifican en los mercados financieros, Totalmente. Con el valor de las acciones. donde un rumor bien diseñado sobre una empresa puede alterar el comportamiento en cuestión de minutos. Y, por supuesto, está presente en el flujo constante de información que circula diariamente a través de las redes sociales. Sí. Desarrollar la capacidad de identificar la ilusión de precisión es una herramienta indispensable para navegar por el entorno informativo de hoy en día. Esto plantea una pregunta muy importante. Un escenario que para la audiencia creo que va más allá de la fuente que hemos analizado hoy. Cuéntame.
En este documento hemos visto cómo una figura con un alto perfil público, con muchísimos recursos y con acceso directo a los medios de comunicación, logra desarticular un rumor malintencionado en tiempo real. Llamando en directo. Exacto. Pero si resulta tan sumamente sencillo para unas supuestas fuentes fabricar un relato plagado de detalles hiperespecíficos y cotidianos, Ya, eso es fuerte. Es fundamental que quienes nos escuchan reflexionen sobre el nivel de indefensión al que se enfrentan ciudadanos anónimos, profesionales o pequeñas empresas cuando se utiliza contra ellos esta misma ilusión de precisión en foros de Internet o en redes sociales. Claro, sin tener una plataforma para defenderse. Sin contar con el altavoz enorme de un programa de televisión al que llamar para defender su reputación ante cientos de miles de espectadores. Una perspectiva final que la verdad es que invita a una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad de la gente en la era de la información. Sin duda. El análisis de esta transcripción demuestra que el escrutinio cuidadoso de los datos es más necesario que nunca, independientemente del origen de la noticia. Ha sido una exploración realmente reveladora. Ha sido un placer desgranar esto. Agradecemos muchísimo la compañía de la audiencia durante esta inmersión profunda en los mecanismos ocultos de la información. La invitación queda completamente abierta para seguir examinando con agudeza el contenido que nos rodea día a día. Hasta la próxima exploración.